Este vídeo contiene spoilers de Perdidos, Dark Souls 3 y Undertale. Hay bandas sonoras que cuando las escuchas te cuentan la trama sin necesidad de que estés mirando a la pantalla. Os pongo un ejemplo. Si tú solo has visto las temporadas 1 y 2 de Perdidos y de pronto se te ocurre la maravillosa idea de escuchar la banda sonora de la tercera temporada, a lo mejor te cruzas con la canción Looking Glass Half Full y de pronto te comes un spoiler porque oyes esto. Acabas de oír el tema de la muerte sonando junto al tema de Charlie, así que ya sabes que Charlie va a morir. La música te ha hecho el spoiler de tu vida. Es obviamente la música que suena en esta escena. Estos son leitmotivs. Se pronuncian. Son motivos guía, melodías o acordes o ritmos asociados con personajes o objetos o ideas que codifican la trama. Como por ejemplo cuando Leia, Han Solo y Chewbacca llegan a Cloud City y de pronto oyes el tema de Darth Vader, indicando que él ya está ahí. O como cuando oyes las notas de Darth Vader en este afable niño. Y dices, oh shit, de mayor será Darth Vader. Los leitmotivs también pueden ser ritmos, como en Black Panther, donde el compositor cogió un tambor parlante de África Occidental, que es un tambor que depende de cómo lo aprietes y lo tenses, puedes hacer que haga distintos timbres y que evoque a alguien hablando. Y le pidieron a unos intérpretes que tocaran en su tambor parlante el nombre del protagonista, T'Challa. The last final element for the talking drum is T'Challa's name. T'Challa. Y suena cuando T'Challa aparece. Os dejo el vídeo de Sideways hablando de esto en la descripción, que es muy bueno. Hay veces que la melodía asociada a un personaje es esa melodía pues un poco porque sí, porque al compositor le pareció que sonaba bien y ya está, pero a veces tiene significados más profundos, como por ejemplo en Batman Begins de Hans Zimmer. En su masterclass, Hans Zimmer cuenta que él veía a Bruce Wayne como un niño traumatizado, que se había quedado atrapado en el incidente trágico de su infancia y que no había podido continuar su desarrollo. Así que mientras que en otras películas Batman ha recibido temas más heroicos, como por ejemplo por Danny Elfman, pues Hans Zimmer le hizo un tema ultra sencillo, 2 notas. I ended up with just 2 notes. Que representan a Bruce Wayne atascado e incapaz de avanzar. He can never become that heroic. He's stuck in that one moment in his childhood. Y a veces los mensajes de los compositores llegan a niveles súper complejos. En su vídeo sobre Undertale, Pau the Player cuenta que si haces la ruta genocida, que consiste en matar a todos los personajes del juego, empieza a sonar esta canción siniestra. Este tema esconde un mensaje secreto, y es que si lo aceleras mucho, suena el tema del villano principal, dando a entender que ahora tú te has convertido en el malo, o que estás siguiendo su plan. El irónico tema del enemigo final del juego ahora te acompaña en cada paso que das de tu caída hacia el abismo. Códigos secretos en la música. E incluso otras veces los compositores hacen guiños graciosos en su música. Hey fellow kids. Como por ejemplo John Williams, que le hizo este tema a Yoda en Star Wars. Pues cuando en la peli de E.T. aparece un niño disfrazado de Yoda, suena el tema de Yoda. Si reconoces la melodía, entiendes el guiño y te ríes. Y si no, no lo pillas. Pero los leitmotivs no son ningún secreto. La partitura del tema de Yoda se llama Yoda's Theme. De hecho, en ocasiones los compositores hablan de sus temas en entrevistas. Hedwig needed some music that was gossamer, light. It's kind of like a bird feather that just would float. Llegados a este punto puede que estés diciendo, ¿dónde han estado los leitmotivs toda mi vida? Quiero aprenderme los de mis pelis y videojuegos y series favoritos antes de volver a verlos. Y ahí quería yo llegar. Hay miles de listas de leitmotivs en internet, en foros, blogs, vídeos de YouTube, libros, artículos, hasta tesis doctorales, en todas partes, pero lo que no había era una lista de esas listas. Hasta ahora. Para hacerte el trabajo más fácil, he creado la lista de listas de leitmotivs. En listadelistasdeleitmotivs.com he ido recopilando más de 500 links a listas de leitmotivs de más de 80 películas, musicales, series, videojuegos y hasta óperas. La página empieza con una pequeña definición del leitmotiv, el listado de obras que he incluido y un pequeño apartado para aprender más sobre el concepto del leitmotiv. Con un artículo muy bueno de Conrado Salabarder para Mundo BSO, un vídeo de Sideways sobre la diferencia entre tema y leitmotiv. So I don't know when people started confusing these two, but a theme and a leitmotiv are not the same thing. Y debajo
listas de listas. Yo no he listado leitmotivs, he recopilado las listas de leitmotivs que ya existían. Es una metalista. Algunos quizás solo conocéis el mundo de los leitmotivs de algún vídeo que hayáis visto en mi canal, pero hay miles de personas hablando de esto y quería crear este recurso para que podáis investigarlo con más facilidad porque creo que a algunos os va a flipar. He incluido listas de leitmotivs de la trilogía del Hobbit en artículos buenísimos de BSO Spirit, que es una web que os recomiendo. También en el canal de Middle Earth Themes. También hay listas de leitmotivs de Star Wars, como el compendio de Frank Lehman, que yo creo que es el más exhaustivo que hay en internet, o el libro John Williams Film Music de Emilio Audicino, y otros 72 links más solo sobre Star Wars. De todo he puesto todo lo que he encontrado. Hay listas de leitmotivs de Avatar y listas de leitmotivs de Avatar de Last Airbender, que no tienen nada que ver, pero ambos usan la técnica del leitmotiv. Es cuestión de encontrar lo que nos une y no lo que nos separa. Deberíais veros la cara. Y de superhéroes hay un montón. De Marvel he puesto varios artículos introductorios muy útiles de BSO Spirit, una tesis doctoral muy completa de los leitmotivs de Avengers, varios posts de Reddit sobre el tema. Y hablando de superhéroes he descubierto un momento muy brutal en Smallville, donde Christopher Reeve, que es el actor que hizo de Superman en los 70 y que se quedó tetrapléjico por un accidente, hace un cameo como científico que le revela a Clark Kent su verdadera identidad. Clark Kent, que ahora lo interpreta Tom Welling en Smallville. Y justo en ese momento suenan las primeras notas del leitmotiv de Superman de John Williams. But if you walk out that door, then you'll never know the second part of the message. Un leitmotiv que les une porque ya sonó en 1978 cuando Christopher Reeve hizo del personaje. Pues eso también está en la lista de leitmotivs. Y ya si nos vamos atrás en el tiempo llegamos a Robin de los Bosques, una de las primeras películas en utilizar leitmotivs. Leitmotivs para identificar cada personaje importante, como el de Robin Hood, que se transforma cuando está en problemas. Os he dejado ese vídeo de Señor Naranja en la lista y también uno de Sideways muy bueno, en el que cuenta cómo Korngold, el compositor, se viene tan arriba con los leitmotivs que le pone hasta arpegios de arpa a cada flecha. Like whenever Robin Hood fires a really important arrow on screen, there's a harp gliss. Y luego algo que creo que es muy guay es que he incluido algunas entrevistas que he encontrado de compositores hablando de sus propios leitmotivs. Como Ludwig Göransson hablando de cómo le pone el ritmo de caballo o de caminar a la música de The Mandalorian, para representar que el mandaloriano va caminando o viajando todo el rato a todas partes. Added this drum rhythm to it, almost like you're walking, maybe you're on a horse. Y Howard Shore, hablando de sus leitmotivs para El Señor de los Anillos. Over 50 leitmotifs are used in the piece. The history of the Ring theme, just one of several melodies assigned to the Ring. For Isengard and the Orcs, there was a 5-beat rhythm played on steel plates. These sounds emphasize the industrial might of Middle-earth. Del Señor de los Anillos también os he puesto el libro del que os hablé en mi Q&A, Music from the Lord of the Rings, de Doug Adams, que está hecho junto a Howard Shore, que recopilan los leitmotivs y es brutal. Y el libro Projecting Tolkien's Musical Worlds, de Matthew Young, y también la lista de leitmotivs de Eric Rawlings, y las letras en élfico y en otros idiomas, traducidas, y otras tantas decenas de links. Links que llevan a links, que llevan a links, que llevan a links. Y hablando del link, también he puesto cosas del Zelda. Pero un sitio donde los leitmotivs brillan mucho es en los musicales, como por ejemplo en Los Miserables. Hay un vídeo de Inside the Score donde cuenta que las melodías en Los Miserables no se asocian tanto a personajes, sino a cosas tan abstractas como la crisis de identidad. This music was originally the music for Valjean in his crisis of identity. Jean Valjean is nothing now. Now, at last, it's become Javert's music for his crisis of identity. There's a kind of symmetry going on. Y Sweeney Todd, como ya os comenté en este vídeo, está basado todo el rato en la melodía del Dies Irae, que es un himno en latín medieval que se usa como meme para hablar de la muerte y lo terrorífico. I thought it would be useful to take the Dies Irae and use it as the basis of Sweeney's music, because he's a man who's in love with death. A la hora de escuchar un musical, saberte los leitmotivs te lleva a un conocimiento mucho más profundo, porque en los musicales se curran mucho la música de lo de musical. También hay muchos ejemplos de videojuegos. Os he dejado un artículo muy bueno de Mundo BSO de Ignacio Márquez Cuadra sobre los leitmotivs de Ori and the Will of the Wisps, con vídeo incluido. Y unas cuantas listas de leitmotivs de Undertale, Zelda, Mario Bros, Nier Automata, Final Fantasy, un poco de todo. Para que cuando estés jugando a Dark Souls 3 y luches contra Aldrich, devorador de dioses, y oigas esta voz cantando esta sinuosa melodía, digas, un momento, esta melodía ya la he escuchado antes en otro boss de otro juego.
spoiler. Aunque realmente, teniendo en cuenta cómo es el lore de Dark Souls, hace falta hacerse una masterclass para entender realmente lo que significa esa conexión, pero bueno, se entiende. Os dejo la lista de listas de leitmotivs.com en la descripción. He intentado que sea como una herramienta, como un recurso para que podáis profundizar en los leitmotivs de vuestros videojuegos, películas, series favoritos. Es una página que no vende nada, es por amor al arte, es porque me apetecía mucho hacerla y simplemente espero que os sea útil. A lo mejor alguno se está llevando las manos a la cabeza de cómo es que estoy hablando tanto de leitmotivs y mencionando tampoco a Wagner. Wagner usó tan hasta el extremo la técnica del leitmotiv en sus óperas que se considera que realmente la desarrolló él. Nunca nadie había hecho un uso tan exhaustivo del leitmotiv como él. Ahora en cine se usa todo el rato, gracias a él. Pero no os preocupéis porque muchos de los links que pongo hablando de otras bandas sonoras acaban hablando de Wagner, es inevitable. Y además ponemos links a óperas de Wagner. De todas formas, esta lista irá creciendo. Esta es una primera versión y si conocéis más listas de leitmotivs, dejadlas en comentarios o mandadmelas por Twitter mencionándome, que lo veré y las iré incluyendo. Espero de verdad que este recurso os sea útil. Y ya está. Eso es todo lo que tenía que decir. Nos falta un leitmotiv de la despedida. Podríamos coger el tema de la amistad de Harry Potter y usarlo como leitmotiv de despedida de este canal. Un poco para simbolizar todas esas veces que un director se ha pasado el significado de un leitmotiv por el forro de los cojones y ha cogido una melodía que el compositor pensó para una escena y la ha puesto en otra porque pensaba que quedaba mejor. Hasta pronto.